El sexenio que encabezó Carlos Salinas de Gortari estuvo enmarcado por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y por ende la competitividad. El subsistema de educación estaba podrido. La burocracia de la SEP tenía hasta 20 funcionarios. La descentralización era necesaria. Según nosotros, la participación social tenía dos sentidos. El pedagógico, porque frente a los cambios culturales, la influencia de la televisión se requería de la participación de los padres de familia para ser los actores en la escuela. Y el político, es decir, equilibrar el poder del CENTE para que ya no pudiera hacer de las suyas como lo venía haciendo. El segundo cambio era de los contenidos de la educación básica. Aquí se manejó la idea de la vuelta a lo básico, que proponía también el Banco Mundial. Para ello se propuso volver a las asignaturas abandonando el enfoque interdisciplinario. El tercer cambio tenía que ver con los maestros. En ese tiempo había dinero y se aumentó el salario. Uno de los cambios de fondo de este sexenio fue el cambio del profesor Carlos Conjitú Barrios de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y arribó a la misma la profesora Elba Ester Gordillo Morales. Ello significó una nueva serie de expectativas en torno al futuro de la educación básica, la función magisterial, la labor sindical, el andamiaje administrativo de la educación, la asignación de fondos públicos a educación básica y una nueva rectoría del Estado en torno al proceso de reforma que enfrentó de forma paulatina el artículo 3 constitucional. El Acuerdo Nacional reafirmó la necesidad de realizar una reforma curricular profunda en la educación básica, con la renovación total de programas de estudio y libros de texto para el ciclo escolar 93-94, así como apuntalar el aprendizaje de las matemáticas enfatizando la capacidad para plantear y resolver problemas. Las tendencias modernizadoras llegaron a un punto culminante en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, sexenio de 1988 a 1994. El término modernización se volvió central en el discurso y en las políticas con dos vertientes. Por una parte, el distanciamiento respecto a las posturas postrrevolucionarias, especialmente en la versión predominante en los sexenios de Echeverría y López Portillo, considerados populistas e ineficientes. Por otra parte, el deseo de incorporar a México al grupo de países altamente desarrollados. Las políticas del Programa de Modernización de la Educación de 1989 a 1994 aplicaban las ideas generales sobre modernización al terreno educativo en 9 capítulos, relativos a la educación básica, la formación de docentes, la educación de adultos, la capacitación para el trabajo, la educación media superior, la educación superior, el posgrado y la investigación, los sistemas abiertos, la evaluación y los inmuebles educativos. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se dieron avances reales e importantes. La enseñanza secundaria se volvió obligatoria. Se dieron nuevos planes de estudio y nuevos libros de texto, así como la nueva Ley General de Educación y las reformas al artículo 3 constitucional. De especial trascendencia potencial fueron los avances en la descentralización educativa. En mayo de 1992, con Ernesto Zedillo al frente de la Secretaría de Educación Pública, se logró el consenso necesario para que los 31 gobernadores de los estados de la República y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación firmaran con el gobierno federal el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, cuya base el gobierno federal transfirió a los estados el manejo y control de sus respectivos sistemas educativos en los niveles de educación básica y normal. En el sexenio salinista se aprovechó la recuperación económica de la primera mitad de los 90 para incrementar en forma notable la cantidad de recursos públicos destinados a la educación, sobre todo mediante una importante recuperación de los salarios del magisterio. El gasto público en educación llegó en 1994 a 5.7% del Producto Interno Bruto, frente al 3.56% de 1989. La catástrofe silenciosa fue el resultado de un diagnóstico del sector educativo que fue requerido por Carlos Salinas de Gortari, meses antes de que asumiera la presidencia de México para el periodo de 1988 a 1994. Dicho diagnóstico reflejó el problema de una baja calidad de la educación y a México como un país de reprobados. En mayo de 1990 se aplicaron 2 exámenes nacionales, uno en escuelas primarias y otro en secundarias, para medir el aprovechamiento de los alumnos. La novedad fue que una agencia civil, externa al sector educativo, había hecho un registro tan amplio. Los exámenes pretendían medir el nivel de conocimientos de los alumnos de acuerdo con los programas de estudio vigentes en ese entonces y obtener información sobre el desarrollo intelectual de los alumnos en las 4 áreas fundamentales de estudio:
En su diseño, además de expertos, participaron docentes de primaria y secundaria en activo. El proyecto fue patrocinado por la Presidencia de la República y fue realizado por Nexos, con la colaboración del INEGI y de la empresa Databox. Los resultados de los exámenes aplicados mostraron que el 83.7% de los alumnos de primaria y el 96.2% de secundaria obtuvieron calificaciones inferiores a 6 puntos en una escala de 10. Algunas de las problemáticas encontradas fueron: más de 25 millones de adultos sin estudios primarios, deterioro de la calidad académica de los distintos niveles educativos, rezago educativo y la incongruencia entre la matrícula y los egresados, discrepancias e incongruencias entre planes y programas de estudio en los distintos niveles educativos, irrelevancia de los contenidos, mecanismos de evaluación deficientes, frustrados intentos de descentralización, crecimiento de la matrícula escolar. Durante el gobierno salinista, la educación básica en México ha venido transformándose, sentando las bases para formar las competencias básicas, nuevos saberes y habilidades. Pero como señaló Guevara Niebla, el SEM se edificó a una velocidad extraordinaria. Sí se edificaron muchas escuelas, pero se descuidó lo crucial, los objetivos de la educación, la pedagogía, el currículum, la formación y actualización docente, por lo que los niños no aprendían lo que tenían que aprender, ni los maestros enseñaban lo que tenían que enseñar. Nadie se quejaba hasta que llegó la aplicación de las evaluaciones como PISA, Enlace, entre otras, pasando de una catástrofe silenciosa a un escándalo educativo. Pero para superar esta problemática es necesario un cambio estructural. En los últimos años se ha impulsado mucho la política de evaluación. O sea, en el sentido de identificar dónde tenemos los problemas, aunque en realidad todavía nos cuesta mucho trabajo aceptar muchas cosas, ¿no? Entonces damos resultados de PISA, por ejemplo, ¿no? Y si México está en tal o cual posición, de manera muy simplista respecto a otros países de la OCDE, y no nos metemos a analizar nuestros resultados a fondo. La educación mexicana, en términos puramente técnicos, está ligeramente por debajo de lo que es esperable en función de la mezcla social del país. Un país inequitativo, de las dimensiones de la inequidad de México, ¿qué querían que obtuviéramos en PISA? Las conclusiones expuestas en la catástrofe silenciosa por Guevara Niebla y demás especialistas tienen una lamentable vigencia en la actualidad. Dejan ver una crisis permanente del sistema educativo nacional y unos esfuerzos insuficientes. Ante semejante crisis, los autores plantearon 5 desafíos que no se han cumplido: el desafío de la equidad, el desafío de la calidad, el desafío del financiamiento, el desafío de la productividad, el empleo y la revolución científico-tecnológica, el desafío de la participación social. Se concluye que México vive desde hace varias generaciones un deterioro educativo. Se sigue reproduciendo dentro del sistema un mecanismo de discriminación social. Existe una desvinculación vertical y horizontal entre niveles y modalidades educativas. Se escolariza, pero no se educa, y se desconoce el verdadero perfil de la educación. Se arrastra una endeble formación del magisterio, una actualización deficiente de sus conocimientos y una mala supervisión de su desempeño en el aula. Hay una falta de correspondencia entre el mundo educativo y el mundo del empleo. La calidad educativa, para ellos es importante la calidad educativa, pero ellos no se dan cuenta de todos los problemas y carencias que hay dentro de un salón de clases, ¿no? Desde el alumno que a lo mejor su mamá no tiene para traerlo a la escuela, desde el alumno que viene arrastrando con las problemáticas de los papás y que llegan a la escuela llorando y maestra me pasó esto. Entonces, ¿cómo voy a pedirle yo al niño que aprenda de la misma manera que un niño que tiene a sus papás con ellos, que no tiene carencias? Más 14. Hay mucho.